Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal llamado Piedra y Camino, un canal de literatura y filosofía. Hoy damos apertura con la lectura y comentario de un capítulo de la novela titulada Vida y Destino, del escritor y periodista ruso Vasily Grossman. Este libro es una obra fundamental de la literatura universal. Haremos posteriormente otro video para introducirlos a ella, con el perseverante anhelo de invitarlos a que la lean. Vamos directamente a ello. En el capítulo 15 de la segunda parte, el escritor presenta un escrito redactado por el personaje llamado Ikonikov. La discusión que lo antecede a este escrito es la siguiente. Durante la Segunda Guerra Mundial, en un campo de concentración nazi, el oficial de la Gestapo Lis interroga al prisionero soviético llamado Mostovskoy, un viejo bolchevique ruso. Allí el oficial de la Gestapo argumenta para demostrar al bolchevique las similitudes que hay entre las cosas terribles que estuvieron dispuestos a hacer los miembros del Estado alemán y los miembros del Estado soviético, siguiendo por supuesto las directivas de sus líderes y con el acompañamiento de una parte de la ciudadanía. Todo esto a fin de obtener determinados objetivos. Ahora diremos cómo valoran Lis y Mostovskoy el escrito de Ikonikov. Para Lis el texto es simplemente una basura, simples papeles deplorables. Lis le dice a Mostovskoy, usted y yo sentimos el mismo asco por lo que aquí está escrito. Usted y yo estamos juntos, del mismo lado. Y del otro lado se encuentra esa porquería y señala los escritos de Ikonikov. Por su parte, luego de que Mostovskoy leyera precisamente en el calabozo el escrito de Ikonikov, consideró a este hombre un desequilibrado y a sus palabras como la consecuencia del desmoronamiento de su espíritu debilitado. En resumidas cuentas, una menuda basura. Sin embargo, hay una diferencia que el narrador resalta entre la reacción emocional de un personaje y otro ante la lectura del escrito. Al terminar Mostovskoy la lectura, se apoderó de él, cita, una angustia turbia, más insoportable que los sufrimientos físicos. Fin de cita. ¿Qué dice Ikonikov que provoca tanto rechazo, alteración de ánimo, repulsión? Ahora paso a leérselos. La edición de la cual me voy a valer es la de la editorial Galaxia Gutenberg, con una excelente traducción directa del ruso de Marta Rebón. Esta editorial Galaxia Gutenberg ha hecho un trabajo extraordinario al recuperar la obra de Vasily Grossman para nosotros en lengua española. Han traducido varios textos. Así que ahora paso a leérselas. La mayoría de los hombres que viven en la tierra no se proponen como objetivo definir el bien. ¿En qué consiste el bien? ¿Bien para quién? ¿De quién? ¿Existe un bien común, aplicable a todos los seres, a todas las tribus, a todas las circunstancias? ¿O tal vez mi bien es el mal para ti y el bien de mi pueblo el mal para el tuyo? ¿Es eterno e inmutable el bien? ¿O quizás el bien de ayer es el vicio de hoy y el mal de ayer se ha transformado en el bien de hoy? Cuando se aproxima el momento del juicio final, no solo los filósofos y los predicadores, también los hombres de toda condición, cultivados y analfabetos, se plantean el problema del bien y el mal.
¿Han asistido los hombres durante miles de años a una evolución del concepto del bien? ¿Es un concepto común a todos los pueblos, a griegos y judíos, como decía el apóstol? ¿O deberíamos tener en cuenta las clases, naciones, estados? ¿O acaso se trata de un concepto más amplio, que engloba también a los animales, a los árboles, a los líquenes, como Buda y sus discípulos aseveraron? El mismo Buda tuvo que negar el bien y el amor de la vida antes de abrazarlos. He constatado que los diferentes sistemas morales y filosóficos de los guías de la humanidad que se han ido sucediendo en el transcurso de los milenios han limitado el concepto de bien. La doctrina cristiana, 5 siglos después del budismo, restringió el mundo viviente al cual era aplicable la noción de bien. No contenía a todos los seres vivos, sino solo a los hombres. El bien de los primeros cristianos, que abrazaba a toda la humanidad, dio paso al bien exclusivo de los cristianos, mientras que junto a él coexistía el bien de los musulmanes, el bien de los judíos. Con el transcurso de los siglos, el bien de los cristianos se escindió y surgió el bien de los católicos, el de los protestantes y el de los ortodoxos. Luego, del bien de los ortodoxos, nació el bien de los nuevos y los viejos creyentes. Y existían también el bien de los ricos y el bien de los pobres, y el bien de los amarillos, los negros, los blancos. Y esa fragmentación continua dio lugar al bien circunscrito a una secta, una raza, una clase. Todos los que se encontraban más allá de tan estrecho círculo quedaban excluidos. Y los hombres tomaron conciencia de que había vertido mucha sangre a causa de ese bien pequeño, malo, en nombre de la lucha de ese bien libraba contra todo lo que consideraba como mal. Y a veces el concepto mismo de ese bien se convertía en un látigo, en un mal más grande que el propio mal. Un bien así no es más que una cáscara vacía de la que ha caído y se ha perdido la semilla sagrada. ¿Quién restituirá a los hombres la semilla perdida? ¿Qué es el bien? A menudo se dice que es un propósito y, ligado a ese propósito, una acción que conduce al triunfo de la humanidad, o el bien de una familia, una nación, el Estado, una clase, una fe. Aquellos que luchan por su propio bien tratan de presentarlo como el bien general. Por eso proclaman: mi bien coincide con el bien general. Mi bien no es solo imprescindible para mí, es imprescindible para todos. Realizando mi propio bien, sirvo al bien general. Así, tras haber perdido el bien, su universalidad, el bien de una secta, de una clase, de una nación, de un Estado, asume una universalidad engañosa para justificar su lucha contra todo lo que él conceptúa como mal. Ni siquiera Herodes derramó sangre en nombre del mal. La derramó en nombre de su propio bien. Una nueva fuerza había venido al mundo, una fuerza que amenazaba con destruirle a él y a su familia, destrozar a sus amigos y favoritos, su reino, su ejército. Pero no era el mal lo que había nacido,
era el cristianismo. Nunca antes la humanidad había oído estas palabras: no juzguéis y no seréis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, seréis medidos. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, rogad por aquellos que os ultrajan y os persiguen. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué aportó a los hombres esa doctrina de paz y amor? La iconoclastia bizantina, las torturas de la Inquisición, la lucha contra las herejías en Francia, Italia, Flandes, Alemania, la lucha entre protestantismo y catolicismo, las intrigas de las órdenes monásticas, la lucha entre Nicón y Abacum, el yugo aplastante al que fueron sometidas durante siglos la ciencia y la libertad, las persecuciones cristianas de la población pagana de Tasmania, los malhechores que incendiaron en África pueblos negros. Todo esto provocó sufrimientos mayores que los delitos de los bandidos y criminales que practicaban el mal por el mal. Este es el terrible destino que hace arder al espíritu, de la más humana de las doctrinas de la humanidad. Esta no ha escapado de la suerte común y también se ha descompuesto en una serie de moléculas de pequeños bienes particulares. La crueldad de la vida engendra el bien en los grandes corazones, y estos llevan ese bien a la vida, estimulados por el deseo de cambiar el mundo a imagen del bien que vive en ellos. Pero no son los círculos de la vida los que cambian a imagen y semejanza de la idea del bien, sino la idea del bien la que se hunde en el fango de la vida, se quiebra, pierde su universalidad, se pone al servicio de la cotidianidad y no esculpe la vida a su hermosa pero incorpórea imagen. El flujo de la vida siempre es percibido en la conciencia del hombre como una lucha entre el bien y el mal, pero no es así. Los hombres que quieren el bien de la humanidad son impotentes para reducir el mal en la tierra. Las grandes ideas son necesarias para abrir nuevos cauces, retirar piedras, derribar rocas, desbrozar bosques. Los sueños del bien universal son necesarios para que las grandes aguas corran impetuosas en un único torrente. Si el mal estuviera dotado de pensamiento, en cada tempestad, la idea y el sueño de la felicidad nacerían en sus aguas. Y cada ola, al romper contra las rocas, pensaría que perece por el bien de las aguas del mar, y no advertiría que es levantada por la fuerza del viento, del mismo modo que levantó a miles antes que ella, y que levantará a miles después. Muchos libros se han escrito sobre cómo combatir el mal, sobre la naturaleza del bien y el mal. Pero lo más triste de todo, esto es lo siguiente, y es un hecho indiscutible. Cada vez que asistimos al amanecer de un bien eterno que nunca será vencido por el mal, ese mismo mal que es eterno y que nunca será vencido por el bien, cada vez que asistimos
amanecer mueren niños y ancianos. Corre la sangre. No solo los hombres, también Dios es impotente para reducir el mal sobre la tierra. Se oye un grito en Ramá, lamentos y un amargo llanto. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Cita de Jeremías 31:15. Y a ella, que ha perdido a sus hijos, poco le importa lo que los sabios consideran qué es el bien y qué es el mal. Pero, ¿acaso la vida es el mal? Yo vi la fuerza inquebrantable de la idea del bien social que nació en mi país. Vi esa fuerza en el periodo de la colectivización total. La vi en 1937. Vi cómo se aniquilaba a las personas en nombre de un ideal tan hermoso y humano como el ideal del cristianismo. Vi pueblos enteros muriendo de hambre. Vi a los hijos de los campesinos deportados, pereciendo en la nieve siberiana. Vi trenes con destino a Siberia que transportaban cientos y miles de hombres y mujeres de Moscú, Leningrado, de todas las ciudades rusias, acusados de ser enemigos de la grande y luminosa idea del bien social. Esa idea grande y hermosa mataba sin piedad a unos, destrozaba la vida a otros, separaba a los maridos de sus mujeres, a los hijos de sus padres. Ahora el gran horror del fascismo alemán se ha levantado sobre el mundo. El aire está lleno de los gritos y los gemidos de los torturados. El cielo se ha vuelto negro. El sol se ha apagado en el humo de los hornos crematorios. Pero estos crímenes sin precedentes, nunca antes vistos en la tierra ni en el universo, fueron cometidos en nombre del bien. Hace tiempo, cuando vivía en los bosques del norte, pensé que el bien no se hallaba en el hombre, ni tampoco en el mundo rapaz de los animales y los insectos, sino en el reino silencioso de los árboles. Pero no era cierto. Vi el movimiento del bosque, la lucha cruenta que entablan los árboles contra las hierbas y matorrales por la conquista de la tierra. Miles de millones de semillas vuelan a través del aire y comienzan a germinar, destruyendo la hierba y los arbustos. Millones de brotes de hierba nueva entran en lisa unos contra otros. Y solo los supervivientes constituyen una alianza de iguales para formar la única fronda del joven bosque fotófilo. Abetos y hayas vegetan en un presidio crepuscular, encerrados en la fronda del bosque. Pero para los vencedores también llega el momento de la decrepitud, y vigorosos abetos se yerguen hacia la luz, matando los alisos y los abedules. Así es la vida del bosque, una lucha constante de todos contra todos. Solo los ciegos pueden imaginar el reino de los árboles y la hierba como un mundo del bien. ¿Acaso la vida es el mal? El bien no está en la naturaleza, tampoco en los sermones de los maestros religiosos ni de los profetas.
no está en las doctrinas de los grandes sociólogos y líderes populares, no está en la ética de los filósofos. Son las personas corrientes las que llevan en sus corazones el amor por todo cuanto vive. Aman y cuidan de la vida de modo natural y espontáneo. Después de una jornada del trabajo, prefieren el calor del hogar a encender hogueras en las plazas. Así, además de ese bien grande y amenazador, existe también la bondad cotidiana de los hombres. Es la bondad de una viejecita que lleva un mendrugo de pan a un prisionero. La bondad del soldado que da de beber de su cantimplora al enemigo herido. La bondad de los jóvenes que se apiadan de los ancianos. La bondad del campesino que oculta en el pajar a un viejo judío. Es la bondad del guardia de una prisión que, poniendo en peligro su propia libertad, entrega las cartas de prisioneros y reclusos, con cuyas ideas no congenia a sus madres y mujeres. Es la bondad particular de un individuo hacia otro. Es una bondad sin testigos, pequeña, sin ideología. Podríamos denominarla bondad sin sentido. La bondad de los hombres al margen del bien religioso y social. Pero si nos detenemos a pensarlo, nos damos cuenta de que esa bondad sin sentido, particular, casual, es eterna. Se extiende a todo lo vivo, incluso a un ratón o a una rama quebrada que el transeúnte, parándose un instante, endereza para que cicatrice y se cure rápido. En estos tiempos terribles, en que la locura reina en nombre de la gloria de los estados, las naciones y el bien universal, en esta época en que los hombres ya no parecen hombres y solo se agitan como las ramas en los árboles, como piedras que arrastran a otras piedras en una avalancha que llena los barrancos y las fosas. En esta época de horror y demencia, la bondad sin sentido, compasiva, esparcida en la vida como una partícula de radio, no ha desaparecido. Unos alemanes llegaron a un pueblo para vengar el asesinato de 2 soldados. Por la noche reunieron a las mujeres del lugar y les ordenaron cavar una fosa en el lindero del bosque. Varios soldados se instalaron en la casa de una anciana. Su marido había sido conducido por un polizei a la comisaría donde ya habían detenido a 20 campesinos. La anciana no pudo conciliar el sueño durante toda la noche. Los alemanes encontraron en el sótano un cesto de huevos y un tarro de miel. Encendieron ellos mismos el fogón. Se hicieron una tortilla y bebieron vodka. Luego, el mayor de todos se puso a tocar la armónica y los otros, golpeando con los pies, entonaron una canción. A la propietaria de la casa ni siquiera la miraban, como si fuera un gato. Cuando hubo amanecido, empezaron a comprobar sus subfusiles y el mayor de los soldados, apretando por equivocación el gatillo, se disparó en el estómago. Todos se pusieron a gritar. Se armó un gran revuelo. Vendaron de cualquier modo al herido y lo colocaron en la cama. En aquel momento llamaron a los soldados desde afuera. Con gestos ordenaron a la mujer que cuidara del herido.
La mujer pensó lo fácil que le resultaría estrangularlo. El hombre musitaba palabras incomprensibles. Cerraba los ojos, lloraba, chasqueaba los labios. De repente, el alemán abrió los ojos y dijo en voz clara: «Madre, agua». «Ay, maldito seas», dijo la mujer. «Lo que tendría que hacer es estrangularte». Y le dio agua. Él le sujetó la mano y le dio a entender que quería sentarse, que la sangre no le dejaba respirar. La mujer lo levantó y él se sostuvo con los brazos alrededor de su cuello. De pronto se oyó un tiroteo fuera. La mujer se estremeció. Después explicó a la gente lo que había pasado, pero nadie la comprendió, ni ella misma sabía explicárselo. Esa especie de bondad es condenada por su sinsentido en la fábula del ermitaño que calentó a una serpiente en su pecho. Es la bondad que tiene piedad de una tarántula que ha mordido a un niño. Una bondad ciega, insensata, perjudicial. A la gente le gusta buscar en las historias y fábulas ejemplos del peligro de esta bondad sin sentido. No hay que tener miedo. Temerla es lo mismo que temer un pez de agua dulce que por casualidad ha caído del río al océano salado. El daño que esta bondad sin sentido a veces puede ocasionar a la sociedad, a la clase, a la raza, al Estado, palidece ante la luz que irradian los hombres que están dotados de ella. Esa bondad, esa absurda bondad, es lo más humano que hay en el hombre, lo que lo define, el logro más alto que puede alcanzar su alma. La vida no es el mal, nos dice. Esta bondad es muda y sin sentido. Es intuitiva, ciega. Cuando la cristianidad le dio forma en el seno de las enseñanzas de los padres de la Iglesia, comenzó a oscurecerse. Su semilla se convirtió en cáscara. Es fuerte mientras es muda, inconsciente y sin sentido. Mientras vive en la oscuridad, viva del corazón humano. Mientras no se convierte en el instrumento y mercancía en manos de predicadores, mientras su oro bruto no se acuña en moneda de santidad. Es sencilla como la vida. Incluso las enseñanzas de Jesús la privaron de su fuerza. Su fuerza está en el silencio del corazón humano. Pero, perdida la fe en el bien, comencé a dudar también de la bondad. Me da pena su impotencia. ¿Para qué sirve? No es contagiosa. Me pareció que era tan bella e impotente como el rocío. ¿Cómo se puede transformar en fuerza sin echarla a perder, sin sofocarla como hizo la Iglesia? La bondad es fuerte mientras es impotente. Si el hombre trata de transformarla en fuerza, languidece, se desvanece, se pierde, desaparece. Ahora veo el auténtico fuerza del mal. Los cielos están vacíos. El hombre está solo en la tierra. ¿Cómo sofocar, pues, el mal? ¿Con gotas de rocío vivo? ¿Con bondad humana? No. Esa llama no puede apagarse ni con el agua de todos los mares y las nubes.
no puede apagarse con un pobre puñado de rocío recogido desde los tiempos evangélicos hasta nuestro presente de hierro. Así, habiendo perdido la esperanza de encontrar el bien en Dios, en la naturaleza, comencé a perder la fe en la bondad. Pero cuanto más se abren ante mí las tinieblas del fascismo, más claro veo que lo humano es indestructible y que continúa viviendo en el hombre, incluso al borde de la fosa sangrienta, incluso en las puertas de la cámara de gas. Yo he templado mi fe en el infierno. Mi fe ha emergido de la llama de los horrores crematorios, ha traspasado el hormigón de las cámaras de gas. He visto que no es el hombre quien es impotente en la lucha contra el mal. He visto que es el mal el que es impotente en su lucha contra el hombre. En la impotencia de la bondad, en la bondad sin sentido, está el secreto de su inmortalidad. Nunca podrá ser vencida. Cuanto más estúpida, más absurda, más impotente puede parecer, más grande es. El mal es impotente ante ella. Los profetas, los maestros religiosos, los reformadores, los líderes, los guías, son impotentes ante ella. El amor ciego y mudo es el sentido del hombre. La historia del hombre no es la batalla del bien que intenta superar el mal. La historia del hombre es la batalla del gran mal que trata de aplastar la semilla de la humanidad. Pero si ni siquiera ahora lo humano ha sido aniquilado en el hombre, entonces el mal nunca vencerá. Es fuerte, ¿eh? Qué texto. Ikonikov define como bondad sin sentido a esta bondad particular de un individuo hacia otro. Una bondad sin testigos, pequeña, sin ideologías. La poseen las personas al margen tanto del bien religioso y social. Creo que este es un concepto límite. No es humanitarismo de la buena conciencia, el cual no busca cambiar el sistema, sino tan solo lavar la conciencia y captar reconocimiento. Esta bondad sin sentido implica riesgos. Podés morir. No conlleva a ninguna ganancia, ni retribución, ni reconocimiento. Es algo más elemental. Tampoco es solidaridad ni compasión. Personalmente creo que es un acto de rebeldía contra la prepotencia del mal y el totalitarismo de la utilidad y la rentabilidad. Es una burla al terrorismo de lo implacable para demostrarle que el dolor y el miedo, por más insoportables que sean, no tienen la palabra final. Todavía hay, después de estos, un resto inefable, capaz de incidir sobre la voluntad. Me pareció atinado comenzar el canal con la novela Vida y Destino de Grossman, leyendo este capítulo en particular, porque creo que responde a nuestro contexto, el cual tiene características apocalípticas. Y es también un contexto extendido, dado que las investigaciones de vanguardia de hoy están configurando el mundo actual en una dirección determinada. Algunas de estas características, ustedes reconocerán otras, son estas: la Big Data y su uso
para orientar los comportamientos. La inteligencia artificial, capaz de tomar decisiones, crear ideas por sí misma y posteriormente nuevas formas de vida. La delegación masiva de funciones cerebrales, culturales y sociales hacia las máquinas digitales. Las consiguientes modificaciones fisiológicas en el cerebro y el debilitamiento de la potencia cerebral. El advenimiento cercano del transhumanismo. La superación del cuerpo y la creación de otra especie derivada de la humana. La reconfiguración geopolítica hacia un mundo multipolar, las nuevas guerras que esto desencadena, la injerencia de la industria armamentista en los gobiernos y la letalidad de este armamento. El cambio climático, la falta de agua, la amenaza al sistema democrático en todo este contexto. Los virus y posibles pandemias, de acuerdo a la reciente experiencia que hemos tenido. El encumbramiento de la especulación financiera. La creciente desigualdad económica. La precarización laboral y la falta de oportunidades. Este cóctel de venenos y violencia hacen que proliferen la miseria, la inseguridad y la devastación de la biodiversidad e incluso las enfermedades mentales. Nuestro contexto, solo descrito de manera favorable, sin duda, por los optimistas a los cuales le va bien, es siniestramente peligroso, inédito y creo que imprevisible con estas características. Presiona lo suficiente como para forzar reconfigurar la vida del planeta en poco tiempo, dado que tiene sus propios tiempos, que no son ya los tiempos humanos y de la biodiversidad. Ahora los cambios son más rápidos que los requeridos por la regeneración de la vida. Estos tiempos actuales, son los tiempos del desarrollo tecnológico, de la superación de lo humano, la competencia de mercado y la maximización de ganancias económicas. Todo esto sin límite alguno. Es por eso que ahora intento concentrarme en ese silencio del corazón humano, ese misterio que nos menciona Icónico. Nos manipulan, exprimen y desvían nuestras energías. Van modificando nuestros cuerpos y la explicación que nos dan es que lo hacen por tu bien, por el mío, por el bien de todos. Y ese bien, supuestamente, es tan universal que cada vez es más difícil, me parece, reconocer esta bondad sin sentido dentro de nosotros. La vorágine y necesidades cotidianas hacen que la olvidemos y subestimemos. La publicidad del consumismo la ocultan y si la encontramos en nuestro interior, nos avergonzamos de ella. Ni siquiera somos capaces de defenderla. Los gurúes que se reproducen como plaga a lo largo de las redes sociales, los medios de comunicación de masa, dicen saber qué es lo que te conviene, qué debes hacer si quieres sufrir menos, tener comodidades y ser reconocido. Los intérpretes de las necesidades del mercado, los fascinerosos del éxito, los filántropos que desde la cumbre del poder económico mundial hacen obras de caridad con sus fundaciones, ofrecen consejos, realizan pronósticos. Aquellos que
se guían por la maximización del rendimiento, de la utilidad, del consumo y de las ganancias, pretenden perfeccionar la especie humana, imponiendo su idea de bien, la cual es plenamente funcional con el incremento de su propio poder, de su proyecto de vida, de su hacer, de sus creencias, de lo que consideren mejor para toda la humanidad y para el planeta Tierra. Estos héroes necesitan disolver el recinto sagrado de las personas, necesitan desintegrarlo, por la sencilla razón de que no lo pueden controlar, ni manipular, ni programarlo. Y si no lo pueden adecuar a sus propios fines, certifican su inexistencia y firman su partida de defunción. Hoy intento concentrarme en ese silencio del corazón humano, ese misterio. La bondad sin sentido es eterna, se extiende a todo lo vivo, nos dice Icónico. No puede producirla el hombre con la técnica, ni una supercomputadora es capaz de emularla, porque esta bondad es fuerte mientras es impotente. Un algoritmo no puede aprenderla, no tiene sentido, no es útil, carece de propietario, no se compra ni vende, no se transfiere ni digitaliza. Ese silencio del corazón humano, todo nos distrae de ella. Sin embargo, a pesar de ello, qué hermoso, qué bello es saber que ningún poder humano, ninguna próxima inteligencia alienígena, ningún futuro transhumano podrá jamás apostar la bondad sin sentido en un juego de cartas o venderla a un remate al mejor postor para luego exponerla miserablemente en un museo de lo ridículo. Esto es lo que hacen los grandes libros como Vida y Destino de Vasily Grossman. Nos maravillan y emocionan con su lenguaje, descripciones, múltiples personajes e historias. Personajes totalmente contundentes. Y todavía ofrecen más, créanme, ofrecen más, como si fuera poco eso. Además, nos movilizan y nos interpelan. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima y les mando un abrazo.